Bueno, buenos días. Mi nombre es María Camila Duque, soy estudiante de noveno semestre de música con énfasis en musicología. Y una de las últimas actividades que tengo ya pues terminando el tema de musicología es compartirles a los estudiantes de metodología de investigación pues un poquito acerca del tema. Entonces, bueno, quiero decirles que ustedes son muy suertudos porque cuando yo vi metodología de la investigación no era enfocada en música, no era con estudiantes de música, era con estudiantes de todas las carreras. Entonces, para mí era muy difícil ver por qué como músico me sirve la investigación, o para qué era yo eso. Yo en ese momento pensaba hacer el énfasis en violín. Pero porque yo decía, bueno, para el psicólogo es importante, para el ingeniero es importante la investigación, pero no entiendo por qué para el músico. Y pues fue muy interesante porque esta materia me ayudó como a ver, como a ampliar mis horizontes musicales y ver como por qué debería yo como músico estudiar y aprender acerca de la investigación. Entonces, bueno, para ayudarles un poquito como a abrir un poquito esos horizontes, les voy a compartir una presentación. Hablando un poquito acerca del tema. Entonces, vamos a ver este videito. Bésame mucho. Bueno, este cortito que a mí me pareció súper interesante, que hace parte de una investigación que se llama Música Dispersa del maestro Rubén López Cano, que es una eminencia en el tema de investigación musical e investigación artística. Él estuvo en la UNAV hace un par de años y recuerdo que nos mostró algunos de estos cortos, porque su investigación es acerca de apropiación, influencias, robos y remix en la era de la escucha digital. Entonces me parecía muy interesante porque la música realmente habla mucho y se encuentra ubicada en un contexto muy específico, y conocer acerca de ese contexto es lo que nos va a permitir a nosotros ser músicos realmente profesionales. Porque, por ejemplo, hoy en día hay muchísima tecnología y es posible construir un robot que pueda tocar adecuadamente unas notas de forma técnica según la programación que se le hace. Sin embargo, llegar al punto de simplemente tocar música técnicamente correcta, eso realmente no es lo que hace la música. Nosotros como músicos, todo lo que hacemos es investigar. Ustedes están investigando desde el primer semestre, todos estamos haciéndolo desde el principio, porque nosotros no simplemente tocamos las notas de forma correcta técnicamente, sino que también debemos saber en qué contexto fue que se compuso, qué estaba queriendo el compositor, qué estaba pensando, porque una pieza musical no se toca de la misma forma si el compositor la realizó para la muerte de su padre, que se la realizó el día de su boda. Entonces, conocer este contexto y aprender acerca de en qué momento o cómo debe interpretarse, todo eso es investigación. Entonces, como músicos, nosotros estamos haciendo investigación todo el tiempo estamos haciendo investigación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la investigación en música? Primero, es conocer una investigación que produzca nuevo conocimiento. Ahora, este punto es importante porque la idea, a pesar de que una investigación se hace en base a unos fundamentos, un estado del arte, es decir, en qué es lo que se ha investigado hasta la fecha con respecto a los temas, porque nadie arranca una investigación de cero y de la nada, es importante que las investigaciones que estamos realizando van a producir algo distinto. Por eso es que es conocimiento totalmente nuevo lo que estamos produciendo a partir de lo que ya está. También esto nos permitirá a nosotros como músicos, que somos intérpretes también, mejorar esta interpretación que estamos realizando. Por lo que les mencionaba previamente, no se trata
no todos sabemos que la música simplemente no es interpretar notas correctas, sino que la música va mucho más allá de eso. La música tiene que ver realmente con interpretar esas notas en un contexto, porque fueron producidas por un compositor para una audiencia específica en un contexto específico. Entonces, como músicos nosotros tenemos que saber leer estas realidades y comunicárselas al músico de una forma sincera, de la misma forma como el compositor quería que fueran interpretadas. También nosotros investigamos para contribuir con nuevas perspectivas al cuerpo de conocimiento existente. Entonces, por ejemplo, bueno, les voy a contar un poquito más adelante acerca de mi proyecto de grado de investigación, pero puede que sobre un tema que hayamos seleccionado haya muchas perspectivas, pero quizás no haya sido nunca mirado desde el contexto específico en el que nosotros estamos, y por eso es que es importante verlo. Y otro punto es para expandir los propios horizontes, porque por ejemplo yo antes, me recuerdo que cuando entré a estudiar música, yo pensaba que la única forma de ser músico era interpretando mi instrumento todo el día y tocando todo el día. Y recuerdo que muchos de mis familiares y amigos me decían como, bueno, y un músico en Colombia, porque bueno, estudiar música en otros países es diferente, pero estudiar música en Colombia sí realmente como que se puede vivir de eso, recuerdo que me preguntaban. Y pues la realidad es que a medida pues que uno va terminando la carrera uno se da cuenta que el hecho de poder investigar y poderle sumar al proyecto musical realmente te amplía los horizontes a ver cómo de qué otra forma y de que cómo podemos enriquecer ese producto musical que ya estamos teniendo. O por ejemplo, como yo también, que encontré en medio de este proceso de investigación, pues una de mis pasiones que es la pedagogía musical. Y fue justamente buscando desde la investigación musical que encontrar lo que realmente me gusta mucho. Entonces también es algo que nos puede permitir como conocer mucho más de esta preciosa área de la música y enriquecer este conocimiento. Entonces, como les mencionaba ahorita, el que hizo el video que les acabo de mostrar, que se llama Rubén López Cano, pues él tiene un libro que es como la Biblia de la investigación musical e investigación artística. Y él en ese libro, él habla mucho de que es muy difícil definir el concepto de investigación artística, porque es que la investigación artística no es igual que todas las otras investigaciones. A pesar de que sí debemos ceñirnos a ciertos protocolos, ciertas metodologías, también puede ser investigación cualitativa, cuantitativa, etcétera, no nos regimos bajo los mismos protocolos, porque por ejemplo, él menciona que, aquí como lo decimos aquí, que primero tenemos que definir las preguntas o los problemas de investigación y los objetivos en relación con las mismas. Entonces, de pronto, algo que a mí por lo menos me ayudó mucho, porque yo recuerdo que cuando empecé a estudiar en investigación, pues musicología, yo dije como, bueno, yo no simplemente quiero lanzarme a estudiar musicología porque sí, sino que yo quiero tener un proyecto en mi mente y mirar cómo desde ese proyecto y trabajar fuerte en ese proyecto, cómo desde ese proyecto puedo ayudar a una problemática que en este momento esté ocurriendo y que yo desde la música pueda ayudar. Entonces recuerdo que yo soy docente de preescolar de música y de inglés, y recuerdo que estaba leyendo unos artículos sobre música, sobre inglés y todo esto, como un poquito buscando la relación entre ambas, y me estrellé con un artículo de una universidad de Alemania, y estaban contando cómo la música ayuda en el proceso de integración, en ese momento no era integración, era, bueno, se me olvida la palabra, de cómo la música ayuda en aculturación era, cómo la música ayuda en el proceso de aculturación de niños migrantes. Y estaban trabajando en Alemania, investigando cómo eso estaba ayudando. Y yo me quedé como, esperen, eso es muy interesante. Entonces me puse a leer, a buscar. Y no solamente era un trabajo, hay muchísimas investigaciones que apoyan esta investigación y este tema de que la música ayuda al proceso de integración de niños migrantes. Y pues bueno, creo que todos nosotros hemos visto la situación tan difícil que está pasando Venezuela en este momento y todos los migrantes que han llegado a nuestro país. Entonces yo decía, bueno, tenemos muchos migrantes, ahora hay muchos niños en colegios, si ves por las noticias, hay casos de bullying escolar, casos de niños que están pasando por situaciones muy difíciles por el hecho de ser venezolanos, mucha xenofobia. Entonces yo decía como, bueno, ¿cómo desde la música yo podría llegar a ayudar a este tipo de problemáticas? O sea, de nuevo, se puede trabajar
la investigación musical desde todas las áreas, pero yo les quiero contar un poquito cómo lo enfoqué a este tema que es de lo que decía el proyecto de grado, que es el área social. Entonces yo decía, mi pregunta inicial era, ¿cómo desde la música puedo ayudar a los procesos a mejorar algún tipo de necesidad que esté viendo en la sociedad? Y haber encontrado esta investigación me dijo como, bueno, ok, hay algo que se está haciendo en otros países acerca del tema de los niños migrantes con la música. ¿Cómo podríamos traerlo a este contexto? Porque primero, no encontré absolutamente nada en español, o sea, nada que se estuviera haciendo en español con respecto a ese tema de migración y música. Lo segundo es que absolutamente nada en Latinoamérica. No sé, en este contexto no se ha trabajado ese tema. Y yo dije, pues bueno, tenemos una gran oportunidad. Y por eso fue que decidí hacer mi proyecto de esa manera. Entonces, mi proyecto de grado es una investigación acerca de cómo desde la música podemos ayudar a esos procesos de integración de niños. Lo otro es que, aquí menciona López Cano, que se debe especificar el contexto de la investigación para preguntas y problemas planteados. Es decir, como les mencionaba previamente. O sea, no es que después de haber encontrado el problema de investigación, tengo que saber en qué contexto específicamente y cuáles son las características de este contexto específico. Porque, por ejemplo, una de las cosas que me parecieron interesantes a medida que iba haciendo la investigación, pues que iba recopilando la información, era que yo me daba cuenta que los migrantes de otros países, de donde eran la mayoría de investigaciones, Australia, Sierra Leona, China, todos estos niños migrantes con los que estaban trabajando eran niños que se veían limitados por la barrera del idioma, niños que llegaban de contextos totalmente distintos y se veían impulsados a Berlín, ciudades como Shanghái, y en medio de esos contextos la música servía para ayudar principalmente a la barrera del idioma. Y yo, Colombia y Venezuela, barrera del idioma, un contexto totalmente distinto, comenzando porque se comparten muchas músicas, hay muchas partes de la cultura que se comparten. Pregúntale a un venezolano dónde es la cumbia y, y prepárate por una sorpresa porque, pues, obviamente cada cultura tiene como su regionalismo, pero son culturas que relativamente hermanas, somos países hermanos. Entonces el contexto de investigación es totalmente distinto, lo cual lleva cambio de paradigma pues, en muchos sentidos. Entonces es interesante tener eso presente. Y lo tercero es que se deben especificar los métodos empleados para plantear y responder las preguntas. Entonces lo siguiente que uno se pregunta, bueno, ok, hay una necesidad que es que los niños migrantes no se están integrando correctamente a los colegios. Y tenemos que preguntarnos también si eso es verdad o no. Segundo, pues bueno, no hay mucha investigación acerca del tema, por lo menos en este contexto. Y tercero, pues bueno, ¿y ahora cómo rayos hago yo para, para comprobar, para mirar, para tener una metodología? O sea, ¿qué puedo hacer? Y ahí es donde entra la investigación. Entonces, todo este tema es muy interesante, todo este tema es súper interesante y ya les voy a contar un poquito más de mi investigación. Pero entonces, para terminar, cerrar este tema, un investigador musical muy bueno, como lo que hace el maestro López Cano, él lo que hace es que él empieza a observar en su entorno unas características, unos patrones musicales, como lo que les mostraba ahorita, el video anterior del cumpleaños, de Bésame Mucho y todo eso. Uno empieza a observar y escuchar y hacerse preguntas. Entonces las preguntas que se ven haciendo son como, bueno, ¿hasta qué punto es copia? ¿Hasta qué punto es inspiración? ¿Y hasta qué punto es que realmente en el arte nada es nuevo? Y es interesante hacer esta clase de preguntas. Y él realizó una investigación súper profunda que dio como resultado un libro, que dio como resultado que él viniera, no me acuerdo si, era que estaba, si él estaba en España o en México cuando vino aquí a Colombia, a la UNAM. Pero todo esto que lo llevó fue partió de una pregunta. Y la pregunta fue, ¿qué es esto? O sea, ¿es un préstamo? ¿Es una copia? ¿Es un plagio? ¿Qué es? ¿Es una inspiración? Entonces, muy, muy, muy interesante. Y de nuevo, mi investigación, que apenas pues, está en proceso, pero partía de la pregunta de cómo desde la música, cómo desde la investigación musical, puedo ayudar un proceso a una situación social que estoy viendo a mi alrededor. Entonces, de la misma forma, toda investigación parte de una pregunta, preguntas que ustedes también se pueden hacer, como por ejemplo, ¿cómo debería interpretarse tal pieza musical, siendo que fue escrita en este contexto,
siendo que tal y tal cosa, si son compositores, se pueden hacer preguntas acerca de relaciones entre sus músicas y este contexto, pueden unir arte con pintura, con cine, con todo. Entonces, la idea es que como músicos que somos muy creativos, busquemos la forma de conectar nuestra música de tal forma que a través de estas conexiones podamos realizar investigación. Que, de nuevo les digo, eso realmente es lo que va a enriquecer y hacer que nuestro producto musical no se quede como simplemente un producto más, sino que podamos establecer un buen proyecto. Y lo otro también es que si ustedes quieren continuar sus estudios de maestría, de doctorado, lo que van a tener que hacer es investigación. Entonces aquí en el programa están sentando las bases también para poder realizar unas investigaciones muy buenas más adelante, desde la interpretación hasta sea cual sea el tema que ustedes quieran trabajar. Entonces, para terminar esta parte, les voy a mostrar otro videito de este tema que parece súper interesante, es de López Cano también. When I was young, I never needed anyone. When I'm feeling blue, all I have to do is take a look at you. Entonces, la pregunta que hace López Cano es interesante. ¿Los préstamos son de ida o vuelta? ¿O nos vamos a juicio? Entonces, de nuevo, la invitación con esta pequeña reflexión que quería hacerles es a que pensemos. ¿Cuáles son las preguntas musicales que hay a mi alrededor? ¿O qué preguntas musicales me puedo hacer que me lleven a plantearme algo que pueda, como les decía al principio en los objetivos, que pueda traer nuevo conocimiento, que pueda ayudar a mi interpretación, que pueda ayudarme a ampliar mis horizontes musicales? Entonces, esa es la invitación. Hagamos las preguntas. Entonces, ahora les quiero contar un poquito más de detalles acerca de mi proyecto. Entonces se llama Música sin Fronteras, propuesta didáctica musical orientada a la integración de niños migrantes a partir de géneros musicales binacionales. Ya les voy a contar un poquito. Entonces, primero que todo, como yo les decía, la pregunta que me hice fue, bueno, es una situación, es difícil, desde la música, ¿cómo puedo ayudar? Entonces, primero que todo, me ayudó mucho como buscar en este contexto cuál es el panorama. Entonces, la realidad es que en Colombia, a pesar de que la educación artística en teoría es un área fundamental, en la práctica no se está trabajando ese tema. Es decir, yo no sé ustedes cómo les fue, pero cuando yo estudié en un colegio oficial y yo me acuerdo que yo no tuve clase de música, la única clase de artes que tuve me la daba el profesor de educación física y era dibujo técnico. Espero que a ustedes les haya ido mejor que a mí, pero eso pasa en muchos colegios y realmente depende, bueno, ya que venía investigando todo esto, me he venido a enterar de que depende 100%, a pesar de que la ley colombiana establece que es una materia obligatoria, si el rector le da la gana de establecer música, hay música. Y si el rector considera que es más importante que los niños, no sé, tengan un refuerzo de matemáticas, no hay música, a pesar de que la ley dice otra cosa. Entonces, es interesante porque uno, en investigación, uno se plantea muchas cosas en su cabeza y luego va a preguntar y resulta que las cosas no eran así. Entonces, es bien interesante esto. Como les decía, yo encontré varias investigaciones que hablaban sobre este tema, entonces aquí seleccioné como 4. En Viena, Austria, en Austria están trabajando con niños migrantes de 7 y 8 años, están trabajando este tema y han visto muy buenos resultados, también con niños portugueses israelíes, con niños de Sierra Leona, esta super investigadora Catherine Marsh de la Universidad de Sydney, y la investigación primera que les comentaba, que es la de Frankfurt, que realmente ha sido como muy interesante ver como resultados con respecto a esta investigación. Ahora, en cuanto a la situación en Colombia, bueno,
estos datos están un poco atrasados, porque pues como sabemos ahorita hay alrededor de unos 2 millones de venezolanos establecidos en Colombia, no estamos hablando de los que vienen y van, establecidos en Colombia, más de 320.000 niños migrantes venezolanos de acuerdo con UNICEF, y 2.445 alrededor, 2.445, porque a lo que yo decía también era pues es imposible trabajar con todos los niños venezolanos y con niños de las calles. Entonces una forma de cerrar la población era escogiendo niños que estuvieran en colegios, porque los niños de colegios ya están recibiendo alimentación escolar, tienen casas porque pues tienen que estar registrados para que los puedan recibir y todo esto. Entonces, la realidad es que en Colombia han habido muchos casos de xenofobia. Entonces, pasa algo interesante, póngale cuidado. Resulta que el tema era interesante y yo dije, bueno, hagámosle con esto, trabajemos así. Hasta que me puse a pensar y pues no hay información al respecto, o sea, no hay datos. Eso es un ligerísimo problema. O sea, ¿cómo hago para hacer una investigación acerca de los procesos musicales en colegios oficiales que puedan ayudar con los que pueda trabajar para trabajar con niños migrantes? Pero si no hay ni un solo dato, o sea, no tenemos datos de en qué colegios dan música, qué música se ven en los colegios, cuántos niños venezolanos hay en las clases de música, cero datos. Entonces, así se convirtió una gran parte de esta investigación en recolección de datos, en entrevistas, en todo eso. Entonces, el objetivo realmente con la investigación, yo dije, pues bueno, podría dedicarme toda la investigación a hacer entrevistas, a conseguir datos, a todo esto para saber pues, cuál es la situación de los colegios oficiales en cuanto a música para apoyar este proceso con los migrantes, pero dije como, bueno, me dedico a eso, pero ¿qué les puedo dejar a los profesores? O sea, yo quiero dejarles, antes de graduarme, una herramienta práctica que ellos puedan utilizar en sus reuniones de clase. Y ahí dije, ¡ja! Ya sé. Entonces, el objetivo final de toda la propuesta, que incluye las investigaciones, las entrevistas, los formularios, las encuestas, todo eso, es dejarles a los profesores de música una cartilla con músicas binacionales, colombianas, venezolanas y binacionales, que como saben son las músicas de esas regiones que son donde las fronteras son mentales, en donde se comparten música, se comparten comidas, se comparten acentos, se comparten todo. Entonces, músicas colombianas, venezolanas y binacionales. Una cartilla que incluyera elementos musicales, pero además de eso, con la asesoría de una psicóloga, elementos de experiencia musical que pudieran ayudar, por ejemplo, a juegos musicales, compartires musicales, actividades que no fuera solamente cantar la canción y ya, sino que pudieran ayudar a reforzar la integración. Entonces, básicamente de eso se trata la investigación. Y ha sido muy interesante porque he podido hacer pues entrevistas a rectores de colegios, a profesores. Ahorita pasó algo muy chévere que fue que logramos que la universidad cogiera las entrevistas, o sea, los formularios que yo hice de encuesta y los va a pasar a la Secretaría de Educación de la ciudad de Santander para que la misma secretaría la envíe a los profesores, para así poder tener más datos. Entonces, muy interesante eso. Pues bueno, desafortunadamente con el coronavirus y todo esto, la parte final de la investigación era ir a los colegios oficiales y entrevistar, y yo misma acompañar los procesos, estar con los niños, darles las clases, observar a los profesores dándole las clases con la cartilla. Desafortunadamente, pues, en investigación a lo que uno también debe aprender es a ser muy flexible. Entonces, cambio de planes, ¡pa! Hacemos una propuesta de cita. Y pues ha sido algo interesante porque pues el plan cambió, el plan de ir a los colegios cambió, pero entonces logramos voltear la investigación de tal forma que podamos enriquecer otra parte, que es dedicarnos bien a una buena recolección de datos mientras yo voy preparando la cartilla. De tal forma que cuando me gradúe pueda entregar la cartilla, no entregarla porque va a ser virtual, pueda compartirles el link de la cartilla a los profesores y de esta forma que ellos queden con una herramienta práctica. Entonces, de nuevo la invitación es a que nos hagamos preguntas musicales, preguntas de nuestro entorno, preguntas de por qué la música se compone de esa manera. Y realmente la oportunidad de aprendizaje es infinita,
porque hay muchísimo, muchísimo, muchísimo de dónde investigar. Muchísima información que puede enriquecernos, que puede enriquecer a otros. Entonces la invitación es esa, buscar cuáles son las preguntas musicales que nos estamos haciendo. Rubén López Cano se hacía preguntas sobre la imitación, la copia, le sonó Feliz Cumpleaños en esta hora de 1300, le sonó el Bésame Mucho en una sinfonía. Entonces, hacernos preguntas de esas, realizar estas conexiones. Entonces yo los invito a que vayamos más allá de la interpretación correcta técnica y a que nos hagamos preguntas. ¿Listo? Entonces, bueno, ya. Yo soy María Camila Duque, estudiante del de noveno semestre de música, y espero poder ayudar a que se hagan más preguntas.